Hola, hoy vamos a meternos de lleno con un concepto que es, de verdad, la piedra angular de todo lo que van a ver en su carrera, el patrimonio. Entender bien qué es y qué abarca desde el punto de vista del derecho es sencillamente fundamental para cualquier futuro profesional de la contabilidad. Para empezar a calentar motores, les lanzo una pregunta. A primera vista parece que una marca, una fábrica y una deuda con un proveedor no tienen mucho que ver, ¿verdad? Son cosas completamente distintas, pero ya les adelanto que para el derecho todas estas cosas giran en torno a un mismo concepto. Vamos a descubrir cuál es. Pues sí, efectivamente. El concepto que lo une todo es el patrimonio. Piénsenlo como el gran contenedor o la mochila que lleva una persona, ya sea física o una empresa. Dentro de esa mochila está todo, lo bueno, que son los bienes, y lo malo, que son las deudas. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. A ver, si nos ponemos un poco más técnicos, la definición de manual nos dice que el patrimonio es ese conjunto de bienes, derechos y también las cargas y obligaciones que pertenecen a una persona. Y aquí viene la parte clave para ustedes, la que lo conecta todo con su profesión. Todos estos elementos deben ser susceptibles de valoración económica. Es decir, se les tiene que poder poner un precio, un valor en dinero. Esto es súper importante y un error muy típico en los exámenes. Hay que distinguir bien entre el concepto jurídico de patrimonio y el concepto económico contable. Para un jurista, el patrimonio es la masa total, la universalidad, todo lo que hay en esa mochila. Para ustedes, los contadores, lo que más les interesa es el patrimonio neto, es decir, el resultado de restar el pasivo al activo. Son dos caras de la misma moneda, pero el enfoque es distinto. Bueno, ya tenemos claro que el patrimonio es esa masa, ese contenedor, pero ¿qué hay exactamente dentro? Pues fundamentalmente se compone de dos tipos de elementos: los bienes, que pueden ser cosas materiales o inmateriales, y los derechos. Dentro de esa mochila, en la parte de los derechos, el código nos los organiza en tres grandes cajones. Y por favor, que esta distinción quede muy clara. Primero, los derechos reales. Es el poder que tiene una persona sobre una cosa. El ejemplo más claro es ser dueño de algo. Segundo, los derechos personales. Aquí la relación no es con una cosa, sino entre dos personas. Y tercero, los derechos intelectuales. El poder sobre una creación de la mente, como una marca o una novela. A ver, voy a insistir en esto porque es pregunta de examen, ¿sí o sí? La diferencia clave es esta. El derecho real es una relación directa, una persona con una cosa. Por ejemplo, yo y mi coche. No necesito a nadie más. El derecho personal, en cambio, es una relación entre dos personas. Siempre hay un acreedor y un deudor. Por ejemplo, el derecho que tengo a cobrarle a alguien una factura. Perfecto, ya hemos visto la parte de los derechos. Ahora vamos a centrarnos en el otro gran componente del patrimonio, los bienes. La clasificación que hace la ley es fundamental, porque el tratamiento jurídico de un bien depende totalmente de en qué categoría caiga. La primera gran división, la más clásica que existe, es entre bienes inmuebles y bienes muebles. Parece de sentido común, ¿no? Los inmuebles son los que no se pueden mover, como un terreno o un edificio. Los muebles, los que sí, como la maquinaria de una fábrica o un coche. Pues bien, esta diferencia tan simple tiene unas consecuencias legales enormes. Por ejemplo, en cómo se transmite la propiedad de unos y otros. Aquí tenemos dos conceptos que a menudo se confunden, así que, ojo, los bienes fungibles son aquellos que se pueden sustituir por otros idénticos. El ejemplo perfecto es el dinero. Un billete de 100 pesos es exactamente igual que otro billete de 100. En cambio, los bienes consumibles son los que se agotan, se extinguen, con el primer uso que les das. Piensan en la gasolina o en la comida. Los bienes también los podemos distinguir por lo que generan. Hablamos de frutos cuando lo que produce el bien es renovable y no lo agota. Por ejemplo, los alquileres que genera un piso o la cosecha de un campo. Y hablamos de productos cuando lo que extraemos sí disminuye o agota la cosa principal. El ejemplo claro es sacar minerales de una mina. Y por último, cuando los bienes son del Estado, es vital diferenciar si son de dominio público o de dominio privado. Los de dominio público, como una calle o una plaza, son para el uso de todos, no se pueden vender ni embargar. En cambio, los de dominio privado son bienes que tiene el Estado, pero que podría vender y gestionar como si fuera una empresa o un particular más. Muy bien, ya hemos visto qué es el patrimonio y de qué se compone. Ahora vamos a lo realmente práctico, a la función más importante que tiene, sobre todo desde el punto de vista de los acreedores. El patrimonio es la garantía común de las deudas. Este es el principio general que establece nuestro Código Civil y Comercial, y es potentísimo. ¿Qué significa? Pues que una persona responde por sus deudas con todo su patrimonio. Y no solo con los bienes que tenía cuando contrajo la deuda, sino también con todos los que vaya adquiriendo en el futuro. Es una garantía total y a futuro. Vale. ¿Y cómo se hace efectiva esta garantía? Una herramienta legal muy curiosa y muy potente es la acción directa.
Esto permite a un acreedor cobrarle directamente al deudor de su deudor. Es como saltarse un intermediario. Eso sí, para que esto se pueda hacer tienen que darse una serie de requisitos muy estrictos, como que ambos créditos ya sean exigibles y de la misma naturaleza. Claro, si acabamos de decir que todo el patrimonio es la garantía de los acreedores, la pregunta que surge de forma natural ¿es que no hay ningún bien que esté a salvo? ¿Se lo pueden llevar todo? Pues no. La respuesta es que la ley, para proteger la dignidad de la persona, establece una serie de escudos, de bienes que son inembargables. El famoso artículo 744 del Código nos da una lista de bienes que están fuera del alcance de los acreedores. Entre ellos, cosas que se consideran indispensables para vivir y trabajar. Por ejemplo, la ropa y los muebles básicos de una casa, o las herramientas necesarias para la profesión de alguien. Y aquí llegamos a la protección más importante y conocida, lo que antes se llamaba bien de familia. Es el régimen de protección de la vivienda. La idea es sencilla. Se inscribe la vivienda principal en un registro y a partir de ese momento no puede ser ejecutada por deudas que se contraigan después de esa fecha. Ojo, el momento de la inscripción es absolutamente clave. Pero, y esto es un pero en mayúsculas que tienen que recordar, esta protección no es absoluta, no es un escudo total. Hay ciertas deudas que sí pueden atacar la vivienda protegida. Y son, lógicamente, las que están relacionadas con la propia casa. Por ejemplo, las deudas de expensas, los impuestos inmobiliarios o, por supuesto, la hipoteca. Muy bien, y para ir terminando, vamos a hablar de una categoría de bienes que en el mundo actual muchas veces es la más valiosa del patrimonio de una empresa. Me refiero a los bienes intangibles, al valor de las ideas, o sea, a la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual, básicamente tenemos dos grandes familias. Por un lado, los derechos de autor, que protegen las obras artísticas, literarias, y algo muy importante hoy en día, el software. Y por otro lado, la propiedad industrial, que es la que se encarga de proteger las invenciones, a través de las patentes, y los signos que distinguen a una empresa, como las marcas. Pensemos un segundo en el poder que tiene una marca registrada. No es solo un logo bonito, registrarla te da la propiedad y el uso exclusivo. Te permite impedir que otros la usen y confundan a los clientes. Y, lo más importante desde su perspectiva, convierte la marca en un activo económico con vida propia. Se puede vender, se puede licenciar a cambio de royalties o incluso se puede ofrecer como garantía para pedir un crédito. Y les dejo esta pregunta final para que reflexionen, porque es uno de los grandes desafíos de su futura profesión. En la economía actual, que es cada vez más digital e intangible, ¿cómo medimos, cómo valoramos y cómo protegemos estos activos que muchas veces son los más valiosos del patrimonio de una empresa? Ahí se los dejo.